Kid Radio. Buenas noches, amigas, buenas noches, amigos. Hoy, en un sábado 3 de abril, plena Semana Santa, en un sábado de gloria. Un tema muy recurrente y además un tema muy apropiado, creo, en estas fechas. El tema de la Semana Santa. Pero vamos a intentar aquí en Mundo Holístico, mis invitados fantásticos y yo, dar una visión muy distinta. Por eso este programa vamos a mirar al interior de la Semana Santa, a lo que representa como enigma, a lo que representa el gran misterio de esa muerte, crucifixión y resurrección que la cristiandad está conmemorando en este momento. Creo que estamos delante de la persona más importante a nivel de la historia, por lo menos la más conocida, la más popular y sobre la que se ha escrito más, se ha derramado más tinta sobre hablar de esa persona. Estamos hablando de Yeshua ben José, el hijo de José, Jesús de Nazaret, que después pasó a ser el Mesías o el Cristo. Así que, bajo la historia de Roma, esa historia en que, bajo el imperio de Tiberio y enviado por Poncio Pilatos, fue sometido a esa crucifixión. En este momento, muchas de las ciudades del mundo conmemoran, aunque de una forma muy diferente este año, dado la pandemia, conmemoran este evento que tiene una profundidad extraordinaria, tiene en sí muchísimos mensajes, muchísima información para desvelar. Así que seguro que cada una de vosotros y cada uno de vosotros la Semana Santa la ha vivido, la vive y seguramente a medida que ha pasado el tiempo y se ha ido desarrollando como persona y ha ido creciendo, le ha encontrado un sentido distinto cada año que esa Semana Santa la ha ido celebrando, entre comillas, si es que se puede decir que sea una celebración realmente. Bueno, ya hubo unos historiadores muy importantes en el año 56 de la era cristiana, que es Tácito y Flavio Josefo, que escribieron muchísimo. Ellos, desde luego, no eran católicos, no eran cristianos, porque no se había fundado el cristianismo todavía, eso viene muchísimo más tarde. Ahí, estos dos autores, estos dos historiadores, Tácito, que era un historiador y un político romano, sobre el año 56, y sobre el siglo I antes de Cristo, sobre el siglo I de nuestra era, Flavio Josefo, que era un político también, era un historiador y era descendiente de grandes sacerdotes y era judeo romano, escribió también sus testimonios de Flavio. Testimonios de Flavio que nos hablan de un señor, de un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Ese Jesús lo describe como un hombre moreno, alto y como un hombre delgado.
y sobre todo lo describe como un gran agitador, un hombre rompedor de las estructuras que se enfrentó a los poderes de aquel momento. Desde luego estos dos autores no están bajo ningún tipo de sospecha de ninguna creencia, porque ellos no tenían una creencia, ya digo, religiosa cristiana, así que podemos investigar a fondo en los libros, sobre todo de Flavio Josefo, cuando escribe sobre los judíos, y ahí describe muy bien que realmente ese hombre existió y que llegó a vivir en los tiempos que realmente vivieron pues este señor, sobre todo Tácito, porque murió, digamos, muchísimo más tarde, y era en el año 56 de la era cristiana. Ya se había muerto Jesús de Nazaret, se había muerto, pero realmente, bueno, como sabemos, la Biblia y todo lo que conocemos a través de la Biblia, de los escritos de los apóstoles, etcétera, etcétera, han sido escritos históricos más bien, porque resulta que no hay ninguno de los evangelistas, ni siquiera de los 4 evangelistas del Concilio de Nicea, que Constantino en ese Concilio de Nicea en el año 326, pues se queda solo con 4 evangelios: Juan, Tomás, Mateo y Marcos, y hay muchos otros evangelios que se llaman los evangelios apócrifos, y en esos momentos estos evangelios no son escritos por ninguno de los evangelistas, ni los 4 canónicos ni los apócrifos. Quiere decirse que es poco oído. Muchas personas en aquel momento ni siquiera sabían leer ni escribir. Entonces son historias que van contando sobre el Maestro de Nazaret, Jesús el Cristo. Y ahí se forja la leyenda, ahí se forja la gran historia de este gran avatar de la era cristiana. Me apasiona el tema de hoy, lo quiero tratar desde luego con mucho respeto, porque para mí es uno de mis grandes maestros. He intentado discernir sus enseñanzas. Creo que sus enseñanzas son muy crípticas en muchos casos, y llevar en lo que puedo a la práctica la enseñanza que humildemente yo he llegado a saber, a comprender y a integrar en mi propia vida. Pues después de unos momentitos de música, vamos a empezar a tratar este tema con nuestros colaboradores habituales. Hoy tenemos a Jorge López Coelho desde Portugal, que será el primero en intervenir. Es un hombre que sabéis que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento, un hombre con muchísima cultura, y nos va a dar mucha luz sobre este tema tan profundo, tan enigmático. Después tendremos a Roberto Carlos Cuello, que como siempre nos hablará desde Argentina, y cómo no, ese gran místico, ese gran cabalista, ese gran profesor Roberto Carlos Cuello nos va a desvelar muchísimos secretos de este gran ser Jesús de Nazaret. Y cómo no, mi queridísima amiga, la que saludo ahora. Hola María Rosa. Mar, ¿cómo estás, cariño? Muy bien, muy contenta de estar con todos vosotros otra vez. Buenas noches. Hoy tratamos un tema muy especial, ¿verdad? Pues sí, que toca mucho el corazón. Estas cosas siempre transceden. Es como que es un revivir de cosas para crecer muchísimo más. Después hablamos. Sí, 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 pues María Rosa, sí, vamos a hacer una buena tertulia al final, Sí. Y vamos a hacer un cambio de impresiones de las experiencias que nosotros hayamos tenido en la Semana Santa, y claro, naturalmente nos vas a aportar también esa visión tan profunda de una seguidora de Cristo como tú has sido, Pues de sí. forma libre como yo, creo, ¿no? Sí. Nosotros somos bastante autodidactas, hemos empezado desde muy jóvenes. Y entonces estas cosas se dan, ¿no? Son formas naturales que se dan. Exacto. Veremos. Bien, pues después de estos minutitos de música, damos paso a nuestro invitado de Portugal. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Estela y María Rosa, ¿cómo están? ¿Cómo Pues están? estamos muy bien. Hoy
No, 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 María Rosa te está saludando. No, no, salúdale, por favor, María Rosa. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Fenomenal, escuchándote más. Bueno, espero que estén todos bien ahí. Aquí en Sí. Portugal estamos todos bien también, en esta Semana Santa. Sí, pues Jorge, bienvenido, bienvenido. Desde luego hoy tocamos un tema muy especial que a todos nos toca el alma, el corazón, porque Pero ¿quién Chema, antes, perdón por mi ausencia la última semana, y el tema del Tantra, la sexualidad sagrada, es muy interesante. Espero que lo haya ido bien. trataremos? No, lo Vale, trataremos en sucesiva ocasión porque la semana vale, pasada vale. por temas, digamos, temas que no podíamos, Vale, ok. sí, temas sí, ajenos a nuestra voluntad, no pudimos grabar el programa. Así que no, Vale. no te vas a escapar, vas a tratar el tema, ¿eh? Muy bien, con mucho gusto, sí. Pues muchas gracias. Entonces, este tema de la Semana Santa es muy pertinente porque nosotros estamos en este momento de la Semana Santa terminando y también por toda la dimensión y la importancia de la Pascua, de la sociedad de los últimos 2000 años, ¿no? Y temo ser un poco simplista con este enfoque, pero comparto que, aunque Portugal fue considerado un Estado laico por su constitución en 1976, mantuve una fuerte tradición religiosa y cristiana. En este sentido, la Pascua siempre se ha celebrado. En esta semana, las cadenas de televisión siempre privilegian, favorecen las películas sobre la vida de Cristo que retratan la interpretación y los rituales católicos. Aún con una significación social y de mercado cada vez más fuerte, Sí, digamos, las vacaciones, los viajes, las reuniones familiares, la gastronomía, etc., los rituales religiosos se han diluido y están menos presentes. Y realmente creo que tiene a terminar porque los más jóvenes están más alejados de las religiones y de las prácticas conservadoras. Con el mayor respeto por los religiosos, yo en mi caso personal, sí, siempre he tenido una cierta resistencia a creer en los escritos religiosos y en toda la historia de las religiones. Para mí la historia son las versiones de los historiadores. exacto. Y Coincido, comparto coincido con vosotros, contigo. Coincido y contigo, ¿eh? sí, pero con mucho respeto. Y Sí, comparto siempre, con vosotros, siempre. por ejemplo, vosotros sabéis que en Portugal hubo una revolución en 75 a 45 años, números redondos. Yo Sí, conozco personalmente algunos de los militares que aún están vivos, que han participado en esta revolución y cronológicamente bate todo cierto, las horas, los días, pero la interpretación sobre lo que aconteció, todos tienen una versión diferente. claro. Es decir, no vamos agora a aflorar isto, pero la realidad es neutra y cada persona tiene su versión de la historia, ¿no? Y de Sí, qué aconteceu, como aconteceu. Y como ejemplo, tenemos, por ejemplo, las imágenes más antiguas de la última cena, que siempre han representado a una mujer del lado sí. derecho de Jesucristo, y solamente muy reciente, en 2016, el Vaticano reconoció que María Magdalena no era una prostituta, sino la apóstolo de los apóstoles, Sí, era la líder la de mayor la líder seguidora, espiritual de la todos los líder, la apóstoles, líder, la más amada la y a la líder. que Jesús transmitió, digamos, esos mensajes crípticos y ese esoterismo, ese misticismo tan profundo. Precisamente, Chela. Entonces, yo siempre creí que Cristo existía, es decir, de los tres historiadores hay 8 que retratan que hay un profeta, pero sin embargo, para mí, él era solamente un judío que quería desarrollar el judaísmo. Sin connotaciones divinas, era un erudito que se sentía incómodo, incompatible con los rabinos conservadores. Claro. Su juicio y consecuente sentencia de muerte retratan la dinámica de la justicia humana y social de esa época. La interpretación de que probablemente dijo o hizo cae en la mente creativa de quien lo crió en toda la poderosa máquina que mantuvo el catolicismo. Sí, política. Entonces, la política, todo este tema. La interpretación de la resurrección en conexión con la reencarnación,
las teorías de que Jesús era un espírita, son referencias al racionalismo cristiano de Allan Kardec, Sí. que dan posibles explicaciones en muchas preguntas, ¿no? Entonces hoy, en la actualidad, la Iglesia, la religiosidad tiene cada vez menos peso, las tradiciones y fiestas un carácter más mercantil, aunque sabe bien y siempre es bueno participar en tertulias familiares, acercar a los miembros de la familia, socializar, la gastronomía, etc. Y aquí en Portugal siempre ha sido habitual recibir la visita de miles de turistas españoles durante la Semana Santa. Y lamentablemente Sí. este año no ha sido así. Y con este confinamiento, la prohibición de circular entre municipios en Portugal, las parejas jóvenes, será una Semana Santa tántrica. Sí. para las datas Pues sí, tántricas. totalmente tántrica. Bueno, Pero Chela y María Rosa, yo tuve el privilegio de oír tu encuadramiento, como las palabras que iniciaste esta emisión. Precisamente estoy 200% de acuerdo con vosotros. Hay siempre interpretaciones personales y hoy que estamos precisamente cada vez más espirituales y menos sí, religiosos y sí, muy conscientes de nuestras creencias que condicionan nuestra forma de sentir, vivir y practicar la vida. Pero lo importante son los valores, el humanismo, la autenticidad, la transparencia, la verdad. Y es importante también aplicar en esta semana nuestras referencias, lo que acreditamos y lo que sentimos. Sí. exactamente. Sobre todo ese estado de estar presente y de conciencia, ¿no? Conciencia, Claro. conciencia lo más amplificada y lo más plena y expandida posible. Pero sí, estar presente y ver desde el observador todos los sucesos, ¿no? Desde esa parte del yo superior y no del ego. Precisamente eso, Chela. Sí, Sí, es muy importante eso, sí, sí. sí. Pues bueno, Pero yo me gustaría... Dime, sigue, sigue. Dime. muchas veces es fácil de decir, pero no es fácil de practicar. No, porque a veces nos metemos demasiado, nos involucramos y muchas veces pues de una forma que el involucrarnos de esa manera a nivel mental, emocional y activa, pues resulta que luego perdemos nuestra identidad real. Y ahí Claro, perdemos mucha energía, mucho tiempo y tal. Pero bueno, es un camino de nuestro retorno a casa que siempre somos nosotros mismos. claro. Me ibas a preguntar algo. Sí, quisiera preguntarte, sí, bueno, todo el tema este de la crucifixión, ¿qué sentido tendría para ti el tema este de la muerte en la cruz, ¿no? Si realmente eso sucedió, ¿no? Porque claro, vamos a ver si eso sucedió o no. Parece ser que sí, pero claro, como tú bien decías, la historia la escriben los historiadores y la escriben también los poderosos, la historia siempre lo escriben los vencedores. Y entonces, Sheila, muchas gracias por esta pregunta porque es muy pertinente. Hoy mismo, hoy, actualmente en todo el mundo, estamos confrontados con el miedo de la muerte. Sí, El miedo de la muerte. Este virus no es mortal. Hay un virus, claro que hay. Tiene una propagación rápida, muchas variantes. Sí, es verdad de todo eso, pero no es mortal. En sí. ningún país ha sido muerto 1% de la población. A nivel mundial está en 0,013 y aquí en Portugal 0,015%. Gracias por ese Pero, dato. digamos, evitar la muerte e evitar el sufrimiento es un instinto biológico, pero la muerte es una cosa tan natural. Y claro, hay muchos países, muchas culturas que aún tienen la pena de muerte que interpretan que un ser humano no es digno de vivir más porque ha cometido un error muy grave, ¿no? Pero esta conciencia de que un día vamos a morir, é a consciência que é uma coisa natural, é que nos vai acontecer a todos, e nos prepararmos para tal, é um sistema de crenças que há de trabalhar. A mim me recuerda sempre este dicho que atribuem a Dalai Lama, que nosotros vivemos como se nunca fôssemos morrer e Sí, morremos como se nunca tuviésemos vivido. sí, sí.
Sí, sí, sí. Un poco por ahí, sí. Sí, sí. Bueno, pero digamos que bueno, ¿tú eres cristiano? Es una pregunta muy Digamos personal. Es una pregunta muy que personal. sí, mis padres que no me preguntaron y me tornaron cristiano, me, Sí, sí. me bautizaron, ¿no? Pero Sí, nunca he practicado, nunca he tenido siempre una cierta alergia a las religiones, porque hay muchas ya, incoherencias, siempre he claro, claro. encontrado, pero Sí, con sí. mucho respeto, ¿ah? Mucho Sí, 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 no, respeto, hombre, sí. faltaría más, claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotras Sí, luego también nos vamos a expresar respecto a eso al final del programa, ¿eh? Porque aquí hablamos sí, siempre con mucha transparencia y claro, con mucha claridad, sobre todo claro. sobre también nuestras creencias. Bueno, y entonces el tema de, bueno, como tú realmente eres una persona que, como bien has dicho, el tema de la espiritual, eres una persona que practicas mucho esa parte espiritual a través del autoconocimiento que tú tienes, pues por toda tu trayectoria de la práctica, ¿no? Meditativa, de la práctica de estar en escuelas como la de Allan Kardec, espírita, etcétera. Pues bueno, me imagino que tú tienes una visión pues reencarnacionista, una visión de que la resurrección es otra cosa, no como nos la describe el cristianismo. No lo sé si es así o no es así. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, Chela, hay una, ahora con estas últimas investigaciones, porque la espiritualidad de la ciencia y la religiosidad de que estuvieron siempre muy alejados, ahora convergen. Entonces, el tema de la neurociencia, todo este tema está siendo muy investigado y se cree que hay la realidad es nuestra realidad y nuestra mente consigue creer que vai acontecer isto ou vai acontecer algo. Eu comparto com vosotros e com o auditório do programa que tenho tenido estes últimos tempos o desafio de acompanhar minha madre, que está muito maior, com 87 anos, e está tendo uma dignidade muito verdadeira, porque enfrenta com muita naturalidade estes seus últimos tempos, é dizer, o conceito da finitude, pero porque tiene unas creencias muy fuertes de lo que va a acontecer, de que no va a acontecer, de lo que va a pasar, entonces Ya, está muy ya, ya. segura de todo este tema, ¿no? Pero Claro. respondiendo a tus preguntas, así como aquí, hoy vivo, me gusta mucho este dicho que nosotros creemos que somos seres humanos con experiencias espirituales, pero al final somos espíritus con experiencias humanas, un Sí, poco por ahí, ¿no? totalmente. Entonces, que a realidade aqui é minha realidade, que eu consigo la criar e programar, e la co-criar e todo este tema, também después deste plano físico, supongo que haverá várias, como se diz, várias plataformas, vários níveis, vários tudo. Claro. Y cada uno de nosotros terá su encuadramiento según su vibración, según su conciencia, sus vibraciones, sus creencias, un poco por ahí. Sí, realmente, a ver, nadie ha venido a contárnoslo, ¿no? Digamos que, aunque hayamos tenido experiencias cercanas a la muerte, muchos, pero bueno, resucitar, como nos dicen que resucitó Jesús el Cristo, pues bueno, no hemos tenido muchos casos, ¿no? Entonces, claro, tenemos muy poca casuística para Hasta hoy, afirmar que existe algo hasta muy... hoy, hasta hoy no tengo ningún grupo en Instagram o en WhatsApp Yo de tampoco. espíritus, pero Yo tampoco tengo ningún grupo en Instagram. De momento. será posible. Pelo ser y María Rosa, sí, eso sí, he participado en muchas reuniones espíritas, pero siempre con un pie cá é pie sempre muito cético, intentando encontrar alguma puntita de não verdade, não? Claro, Pero claro. houve muitas coisas que me deram uma forte crença de que realmente há muita verdade na prática del espiritismo. Um dia comparto com vosotros, fui visitar los mayores centros espíritas del mundo en Brasil, donde se hacen las cirugías espirituales sin bisturí, Sí, solamente con las sí. manos, Sí, y sí. muchas cosas que la humanidad sigue
intentando descubrir y acreditar, pero son prácticas muy ancianas, muy antiguas, Sí, ¿no? son muy antiguas, muy antiguas. María Rosa con su vice y yo con el Reiki ya hacemos este tipo de cirugía. En el Reiki se llama cirugía astral. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Exactamente. Nuestra cirugía energética. Cirugía energética, digamos Energética, que, sí. pero exactamente es cierto que todo, que claro, son cosas que hemos recopilado que vienen de la noche de los tiempos, desde la noche de los tiempos. Bueno, y cómo tenéis el tema en cuanto a reuniros la familia y todo eso ahora para tomar esas apetitosas? Ahora ya vamos a hablar un poquito de lo profano porque ya hemos hablado de lo divino. Ese vinito Porto tan rico que tenéis, esas bodegas tan maravillosas con esas cosechas, ese cordero fantástico, un sitio desde luego donde la gastronomía es excelente, uno de ellos del mundo para mí es Portugal, es donde mejor he llegado a comer, ¿no? Y ya no te quiero hablar Sí, del bacalao porque me repito mucho, pero bueno, pero ahí hay un misterio, porque como vosotros sabéis, Portugal tiene una traducción muy grande bueno, del bacalao, pero sí, nosotros no tenemos bacalao en sí, sí, nuestras aguas. Se sí. pesca en Noruega, en Mar del Norte, ¿no? Pero no hay aquí. Entonces, pero como era un peje barato y el pescado que se vendía más, se quedó en la traducción de nuestra De vuestra gastronomía, cocina, es una sí. cosa muy, muy utilizada, es verdad. Pero en la Pascua, como sabéis, hay unos días que no se come pescado, que no se Sí. come pescado, pero después se insiste mucho en el cordero, cabrito, todo eso, sí. Bueno, sobre todo aquí lo Y que no se come es carne, pero ahora ya todo el mundo se lo salta claro, bastante, ¿no? Bueno, sobre todo en las sí, sociedades más abiertas, como es la catalana, ¿no? Aquí en la ciudad condal, en Barcelona, desde omitimos esto, eso de la cuaresma ha quedado un poco ya en la historia, Diluida, ¿sabes? diluida. Ha quedado diluida ya en la historia. Bueno, de todas maneras, como cada vez vamos a ser menos carnívoros, menos omnívoros y vamos a claro, ser más más tofu, respetuosos con la tofu, naturaleza. soya, tofu, por ahí. Sí. ¿Qué Bueno, tal? Jorge. Oye, ¿y qué postre es el clásico de ahí de Portugal, si hay alguno en esta fecha? Bueno, postre, no, no puedo decir que hay un postre. Hay un vuelo que se llama folar, con ovos cocidos, Ah, perdón, con huevos cocidos. Y también se hace lo folar de carnes. Se ajá, mezcla chorizo y varias carnes en el folar, sí. sí, sí. Bueno, para nosotros un Y, foulard es un pañuelo que se pone en el cuello. Eso es un fular, pero me encanta, me encanta. Un fular portugués debe de ser de sí. verdad muy, muy, muy apetecible. Hombre, eso debe ser como es el tema de los huevos, pues esos dulces de Pascua tan tradicionales que nos vienen de los orígenes antiguos ya de Sí, indoeuropeos, indoeuropeos. como recientemente hablamos en el equinoccio, Sí, equinoccio de la primavera, yo supongo que hay una mezcla, hay una adaptación muy grande de eso, sí. porque los huevos, los conejos, todo este tema del equinoccio está mucho retratado en la Pascua también, sí. Exactamente. Bueno, nosotros hablaremos luego también de nuestras delicias, que por cierto María Rosa hoy ha traído aquí al estudio unas Bueno, delicias también maravillosas de postre. Luego al pero final los atención, invitamos a todo, aunque sea de forma virtual, ¿eh? atención a los azúcares, porque ahora está ahí de moda azúcares no añadidos. Bueno, yo doy fe que tú eres un hombre que se cuida, ¿eh? Porque estás bien Sí, delgadito. sí, sí. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Ok, nuestro querido bueno, Jorge, un abrazo enorme, muchísimas gracias, de verdad, otro para vosotros. Muchas una gracias a maravilla todos. participar contigo en Mundo Holístico. Gracias de nuevo. Bien, pues ahora vamos a pasar a unos minutitos de música para recibir, como se merece, nuestro siguiente invitado.
Roberto Carlos Cuello, muy buenas noches, ¿Cómo estás? muy buenas Sheila, querida, tardes ¿cómo estás, mi amor? en Argentina. Pues muy bien, cariño, estoy muy bien. Y María Rosa te quiere saludar ¿Sí? también, ¿eh? Aquí la tengo que te quiere ¿Cómo decir hola. estás, María Rosa? Hola, cariño. Yo muy bien y tú también creo, ¿eh? Porque con solo el sonido ya se oye, ¿eh? Ya se oye que estás perfecto. Sí, sí, gracias a Dios. Hoy fue un día espléndido acá, está siendo un hermoso día y aparte de eso, cuando hay trabajo y hay ganas de hacer cosas nuevas, así que estoy súper contento, la verdad que sí, Y muy además en contento. forma, ¿eh? Porque vamos, te veo en el Facebook que vas en bicicleta y estás hecho todo un atleta, ¿eh? Ahí nos ponen los dientes largos por esas montañas, esas colinas, esas playas, esos monumentos que tienes ahí en tu Argentina, en tu Buenos Sí, Aires, ¿no? pero vos sabés que hay una cosa que quiero que sepan que he dejado el cigarrillo. Hombre, Oh, Hace enhorabuena, exactamente hace enhorabuena. exactamente 2 meses y eso fue lo que me impulsó también a desintoxicarme y a purificar mi cuerpo, mi mente para poder hacer deporte y enseñarle a los demás que si uno lo puede hacer, otros también lo pueden hacer, obvio que sí. Pues ¿Sí? muy bien. Empezar Y, bien. y antes de nada, que me he olvidado, y eso sí que es verdad que es algo que tengo que pedir muchísimas disculpas, porque nuestro queridísimo colaborador Jorge López Coelho de Portugal cumplió años el otro día. No le pregunté cuántos, porque eso no se le pregunta a nadie. Desde luego muy joven. Felicidades Jorge, de verdad, ahora mismo que lo recuerdo. Y bueno, me gustaría que también vosotros hombre. le Un gran felicitéis. abrazo a Jorge desde acá de Buenos Aires, Argentina. Lo mejor para él, muchas bendiciones y que tenga un hermoso y espléndido año, sí, 2021, que comienza ahora. Muchas felicidades, Jorge. Que lo pases genial. Un año repleto de bendiciones para ti y toda tu familia. Un beso muy grande. Bueno, Jorge, mira, se me había olvidado y estas cosas así, vamos. En fin, son cositas que ocurren, que uno de vez en cuando, pues eso de la memoria, pues le patina un poco, ¿no? ¿Eh? Mis nietos me dicen, ya, ya, estás patinando bastante. Y claro, se refieren a eso, a que me olvido. Bueno, vamos a dejar de patinar. Tú sigue en la bicicleta. Yo patín y bicicleta no mucho, pero sí que voy a empezar con la cinta para caminar. Eso sí, porque es una promesa Me que me he parece hecho bárbaro, a mí misma después del encierro del COVID, que me parece bárbaro. me hace mucha falta. Pues vamos a hablar del tema de hoy, mi querido Roberto. Vamos a hablar de ese momento tan fuerte que estamos viviendo hoy en este sábado de gloria y esta conmemoración tan potente de la Semana Santa, esa muerte, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. ¿Qué nos puedes decir al Exactamente. respecto? ¿Qué enigmas se Bien, esconden detrás eh, de, viste de, que de Sheila, todo, de yo todo este siempre, tema? sí, yo soy para vos, para María Rosa y para Francisco y Sandra y todas las personas que están escuchando desde Barcelona, que siempre traigo esas grandes investigaciones y asociaciones que tienen que ver con la cábala, la historia de Cristo, la magia, la geometría, la numerología y el tarot. Gracias, Eh, gracias. vos fíjate que en esta reflexión, ¿no? Que tiene que ver con esta Semana Santa, creo que todos estamos en un camino del Calvario, ¿sí? La mayor parte de la humanidad, creo que es el 90%, es la que vive lamentablemente en un constante calvario, Sí, al cual yo llamo la súplica del humano en el Viernes Santo. Siempre digo esto, la súplica del humano en el Viernes Santo. Es constante, ¿eh? sí, sí. Estamos acostumbrados y aferrados al dominio de la codicia, la barbarie, la empatía, el dolor y la carencia del amor, de esa compasión, esa caridad con el otro, con los demás. Y vos sabés que se está notando mucho más ahora en esta pandemia, ¿no? Que nos están enseñando a no poder generar esa articulación de esas emociones, ¿no? Con nuestros Sí. afectos, con los que tenemos al lado, por el solo hecho del temor a contagiarnos de esta pandemia. Eh, este padecimiento es un recordatorio de lo que sucedió con nuestro Maestro Jesús, ¿sí? Antes de nuestra vida cotidiana. Bajo la esclavitud de este sistema egoico del falso ser. Vos fíjate que el falso ser, que siempre digo, Gerard, Sí, es el ego. Es el claro. ego que estamos.
siempre enfocados en esta estrecha relación con estos infiernos psicológicos que pasan la mayoría de los seres humanos. Y dentro del análisis que estuve haciendo en esta semana, cuando me pasaste la temática, y empecé a investigar desde la parte de la cábala y la astrología. Vos fíjate que hoy, 3:30 de la tarde, 15:30, Jesús, bajo el poder del planeta Saturno, Jesús es crucificado, ¿sí? Un planeta que está relacionado con la parte social y de la expansión, que indica que esta expansión en el aspecto negativo, no positivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque genera miedo, desorientación, no tener un punto como referente hacia dónde quiero ir o la búsqueda que necesito para mi propia subsistencia emocional, mental y física. Entonces, y como nos quedamos simplemente con esa mala información que tenemos constantemente, entonces socialmente, y este planeta que hoy está bajo este poder, nos genera un estancamiento y no nos deja ver con claridad hacia dónde tenemos que ir. Vos fíjate que el Viernes Santo, que es tan conocido por donde los rezos, las ceremonias, el silencio, la meditación, está bajo la influencia y regido por el planeta Venus, que representa las emociones. Y en este caso, como estamos fundamentados por el miedo y el temor y la desorientación, es la carente necesidad que tenemos de ser contenidos, escuchados, orientados, y caemos en este desborde emocional de tanto estrés mental que nos genera unas situaciones patológicas enfocadas directamente a nuestro cuerpo físico. Sí. Entonces, Sheila, estamos viviendo mucho más esta Semana Santa, pero con dolor, porque yo creo que el Viernes Santo, el Camino del Calvario, no es simplemente una fecha importante que marca las Pascuas cristianas después de las Pascuas judías, sino que esto viene desde hace siglos. Sí. Eras, ¿sí? Porque no solamente tengo que ver con siglos, ¿sí? Porque yo puedo hablar desde la parte de el cristianismo, la formación en la época de 350, en la época de Constantino, ¿sí? La religión cristiana, pero el hombre ha sido el que somete al hombre, siempre, ¿sí? Bajo estas carencias y esta barbarie, ¿sí? Claramente que hoy por hoy el hombre sigue siendo sometido. Entonces vivimos cada vez más, en este momento, vamos, mucho más. Es un momento de sometimiento muy fuerte. Y muy cruel. Muy cruel, y muy supuesto, cruel. Sí. Porque vos fíjate que hay una cosa que marca también, que el Sábado Santo, ¿sí? Que está regido por Saturno, que representa el tiempo, nos están quitando el tiempo de disfrutar. Claro. Nos están quitando el tiempo sagrado de estar con nuestros afectos. Nos están quitando el tiempo de demostrar, ¿sí? Como yo siempre hablaba en otros programas, sobre esta carente energía que produce la hormona de la oxitocina. ¿Sí? No, si no tenemos ese afecto, no podemos restablecer el orden de nuestro cuerpo físico y mental porque somos seres emocionales. Claro. Entonces, caemos dentro de una patología, estamos desorientados completamente, no tenemos hacia dónde, un punto como referente hacia dónde queremos ir. Entonces, esta muerte psicológica nos lleva a estar en este constante sombrío de una vivencia bajo el poder de estos líderes codiciosos. Sí. ¿Sí? Estos cobardes que lo único que hacen es gobernar, ¿sí? Como quieren, ¿sí? A su antojo, quitando el derecho del hombre a ser libre. Sí, ayer vi una cosa que quisiera mencionar. Discúlpame un segundito, sí. es un inciso, sí. discúlpame.
Bueno, ayer en un programa de televisión, todos esos niños que están llegando a Estados Unidos y con esa apertura que Biden está dando, bueno, fue tremendo, terrible ver cómo las familias primero tienen que lanzar a esos niños para que encuentren algún futuro en alguna parte, en ese caso en el país de las oportunidades, el paraíso prometido, ¿no? Y ver cómo están metidos como un invernadero de plástico, durmiendo en plásticos, que no pueden estar más de 3 días retenidos y que los están tapando con unas mantitas que están hechas de aluminio. Esa visión de ayer, de verdad, borda, creo yo, lo que estás diciendo ahora. Esa crueldad tan inmensa, porque bueno, ¿de qué vale abrir esas puertas? Si a la hora de la verdad... ¿Cómo se puede permitir, a ver, que unos padres primero tengan que desprender a sus hijos y dejarlos al abandono, a ver si encuentran un destino y pueden vivir o sobrevivir? Desprendiéndose de ellos, dejándolos así? Eso es terrible, eso es cruel, es un desgarro total. Y después, además, como una sociedad desarrollada no se avergüenza de hacer vivir en esas condiciones, tener a los niños en esas condiciones de vida. Yo desde luego hago una denuncia desde aquí a donde llegue, pero desde luego desde mi fuerza interior digo que no hay derecho y que eso son cosas que un día, yo me imagino que un día la sociedad, ojalá y que acabe de despertar y creemos otra sociedad diferente, porque estamos llegando, creo, a eso, como tú dices, el gran punto de llegar al Gólgota, ahí, a ese calvario, de dolor. Afortunadamente yo soy una persona positiva y a pesar de todos los pesares, desde luego siempre generando positividad, pero no podemos ocultar esa realidad. Perdón, sigue, porque como estamos hablando... Ni debemos permitir, Shela. Claro. Sí, sí. Porque, ¿sabe por qué, Shela? ¿Por qué, María Rosa? Porque tenemos un micrófono enfrente. Claro. Y tenemos la obligación, ¿sí? Sí. Como oradores, como sí, comunicadores, comunicadores, de que es lo estas que cosas somos, se puedan sí. expandir. Claro. Porque sí. no estoy hablando intelectualmente si sos una periodista, no, ¿eh? Sos una comunicadora. Claro, y tú, claro, Entonces, somos. Sí, sí. si vos amás tu profesión, no tiene que haber límites para esta clase de barbaries y denunciar, ¿sí?, estas atrocidades que están sucediendo hoy en este 2021. Claro. Sí, En sí. este siglo XXI, que es una vergüenza. Sí. Sí, ¿Sí? sí. Porque no solamente vos lo estabas viendo en Estados Unidos, yo estoy viendo acá en mi país. Claro, claro, claro. La vergüenza, Sí. ¿sí? Cómo se están robando, ¿sí?, la posibilidad de que el hombre pueda desarrollarse económicamente tras un trabajo y quieren constantemente generar temor y miedo. Claro. Jueces comprados, políticos claramente que nos gobiernan, claramente que son ladrones. Sí. Ladrones. Sí, sí, sí. Bueno, eso también lo tenemos y que aquí, quieren dar la imagen de que son... y vos fíjate que hay una cosa, que el hombre sigue estando ciego ante estos líderes, sí, que son nuestros propios verdugos, y lo hacen como como que realmente son los grandes líderes. Sí. Ese es el síndrome de Estocolmo que está desarrollando toda la sociedad. Pero exactamente, yo siempre, vos sabés que estaba analizando esta temática y decía, estamos bajo la represión de Herodes. Sí. El egoísmo, la perversión, la lujuria, ¿sí?, la barbarie, ¿sí?, la codicia. Entonces estamos bajo eso y no tenemos que permitirlo como sociedad, como humanidad, porque se tiene que terminar todo esto. Porque no podemos experimentar ni enseñar a los que vienen detrás nuestro lo que tiene que ver con la buena información, con la sabiduría, con la libertad del alma. ¿Qué carajo podemos enseñar si están quitando y están generando una enfermedad psicológica, ¿sí?, Claro. a todos estos adolescentes y a todo lo que viene detrás de estos adolescentes, que son los niños más pequeños? Sí, sí, totalmente, Como yo le totalmente de decía la vez acuerdo. pasada, Totalmente. vos fíjate lo que están haciendo. Perdóname que te No, corte no, 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 justo y no, te por interrumpa. favor, no, al revés, sigue, que es tu tiempo, ¿eh? La que te interrumpí fui yo. Vos fíjate que hay una cosa que estaba pensando, y creo que lo dije la vez pasada, sobre esta falta de demostración, ¿sí?, de los afectos
que en los niños que van al colegio, que comienzan a los 6 añitos, o aquellos que están en preescolar, aquellos que van a jardín de infante, a los 4 años, ya están con barbijo y le están diciendo constantemente: no te acerques a tu amigo, no juegues, Claro, no te sí. acerques, jugá pero lejos. Entonces, estamos formando niños robots, Sí, sí, sí. porque en un futuro que vayan a ser hombres y mujeres, no van a tener la capacidad y la integración de lo que es la integración como seres evolutivos que debemos trascender en conciencia. Entonces estamos quitando esa demostración, estamos quitando el poder de manifestar y generar este poder de esta hormona oxitocina, Sí, sí. que es el amor, que es la hormona del amor, y Mm. estamos generando seres totalmente fríos, calculadores, ¿sí? Y que simplemente van a generar un contacto por una necesidad física y vamos a dejar de lado lo que es la frecuencia del amor. Entonces nos vamos a transformar en una sociedad pobre, baja, caótica. Y es terrible. Si no cambiamos esto, Sheila, Sí. esto lamentablemente va a seguir como yo siempre digo, son las 7 estaciones de dolor de Jesús. Mm. ¿Sí? Es el calvario mismo que vive la sociedad y mucho más ahora con esta pandemia. Si no Bien. revertimos nuestra forma de pensar, caemos. Ujú. Bueno, nosotros después de plantear el drama, porque realmente lo es y no lo podemos ocultar, tenemos que expresar lo que vemos, sencillamente. También me gustaría que hablases un poco de esa otra faceta, ¿no? Que es esa liberación que nos Sí, muestra el Cristo, ¿no? De la Jesús, resurrección, el cuando maestro. ya es el Maestro, cuando es Cristo el ungido. Esa resurrección, Sí, esa parte me vos encantaría fíjate que nos que, hablases de eso un poquito. sí, vos fíjate realmente de que antes de que llegara Jesús estuvo Zoroastro, ¿sí? Naturalmente. Zoroastro fue este líder espiritual, ¿sí? Que estuvo 1000 años antes de que naciera Jesús. Sí, Y él Persia. había pronosticado como profeta, como vidente, como psíquico en aquel tiempo, ¿sí? No te olvides claramente de que de ahí vienen también los 3 reyes magos, que eran Claro. persas, Sí, ¿sí? sí. Él había pronosticado y profetizado que iba a venir, ¿sí? Un segundo profeta, un Mesías, enviado directamente de la mano de la fuente divina, que fue Jesús. Ujú. El nacimiento de Jesús, ¿sí? Fue una aparición porque estos 3 magos persas indican, ¿sí? Las 3 iniciaciones de Jesús, Ujú. que luego, vos fíjate la mente que él fue recibido cuando nace con mirra, incienso y oro. Sí, sí. El incienso era para alabar a los dioses, el oro es para identificar al Dios y la mirra para la muerte y la transformación y el renacimiento. Ujú. Estos magos sabían que Jesús era el elegido, por eso fue preparado en Heliópolis, en Egipto. Claro, Por sí, eso que estos sí. magos, En que es- luego fueron hierofantes, fueron los mismos que lo prepararon a él, como Mm. el ungido. En ese Y vos fíjate que hay tiempo, 3 cosas, sí, en ese tiempo en que Jesús, desde los 12 a 30 años, es ese momento en que esa vida oculta de Jesús, donde se vuelve el de gran preparación, iniciado de preparación. claro. Ujú. Fueron 3 iniciaciones. La primera fue como guerrero, ¿sí? Que fue cuando se enfrenta al guardián de este sistema egoico que es el ego, Ujú. ¿sí? Esta tercera dimensión que es el ego. Claro, Él se enfrenta con sus propios miedos, con esa propia naturalmente. oscuridad de él mismo como ser humano, que Sí, iba porque él era a un trascender hombre. en conciencia. Exacto. Claro. La segunda fue como la segunda iniciación estaba enfocado directamente como el que iba a dejar testimonio y conocimiento en la parte esotérica, ¿sí? A través de las parábolas, Ujú. ¿sí? Y él dejó testimonio y conocimiento para que el hombre pudiera buscar a través del tiempo, ¿sí? El contenido de esas parábolas que tenían un concepto mucho más profundo. ¿Sí? Por eso solamente que él, su segunda iniciación fue como el vendedor, ¿sí? No de El palabras mercader, el falsas, ¿sí? mercader.
el mercader de la verdad. De la verdad, sí. ¿Sí? Y el tercero fue como sacerdote, porque a través de esta transición, de esta transformación, de esta ascensión en conciencia, puede descubrir lo que es la energía crística, del cual él empieza a utilizar la energía taquiónica. Sí, sí, sí. Una energía Bueno, que ahora va se mucho ha más... descubierto la existencia de esa energía, ¿eh? Digamos, Claro, científicamente está demostrado la existencia de que esa va mucho energía más... taquiónica. Claro, que va mucho más fuerte, más rápido que la Que la luz. luz, o ¿Sí? sea, sí, supera la velocidad de la luz, la energía taquiónica. Exactamente, porque está asociado directamente a la parte del amor. Ujú. Es una frecuencia, es una energía y es increíble. Y vos fíjate que quería también contarte esto, que en la muerte, ¿sí? En el momento de que él empieza a ser crucificado, vos fíjate que él está en el centro, como amarcando, y a los costados se encuentran otros moribundos, dos Sí, cruces más, claro. que representan el árbol de la vida de la Cábala. Mm, El qué rigor y la interesante. misericordia. ¿Sí? Uno pedía que se recuerde cuando llegara al cielo con Dios para que pudiera recibirlo, y el otro se niega. Uno es el rigor y la otra la misericordia. Ujú. Pero vos fíjate que también, Sheila, representan los dos aspectos de los chakras, los inferiores y los Y los superiores. superiores, sí, sí. Ujú, ¿Sí? Y Jesús representa la iniciación, ujú, el desprendimiento de los apegos de la materia, ujú. ¿sí? De estos sistemas tan infernales, ¿sí? Que nos trasladan directamente a estos círculos dantescos que siempre hablo. Y Bueno, hay una pues cosa que es importante, que quería terminar con esto, sí. que Es cuando que se nos ha ido Jesús el tiempo, pero mira, bueno, no, 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 ah, acaba, acaba. No, no, sigue, sigue, sigue. que decía claramente que dos cositas nada más, Sí, cómo simplemente de no, que cómo cuando no. Jesús mire a su madre y le dice, madre, mira a tu hijo, hijo, mira a tu madre, estaba hablando de Isis, ¿sabías eso? Sí, De la diosa Isis. claro. Y cuando dice que hay algo que no se entendió nunca, que hablaba sobre que por qué padre me has abandonado, no Ujú, hablaba a la fuente, ujú, hablaba al ego. ujú, ujú. Tenemos que Fantástico, pensar y analizar fantástico, esto. como siempre, nos dejas con la boca abierta, ¿eh? Creo que van a disfrutar muchísimo y estarán disfrutando mucho nuestros oyentes y luego los que vean, visualicen y escuchen esos vídeos del programa. Roberto, da tu número de teléfono, que nadie te pierda de vista, que vale la pena contactar contigo para que tú les atiendas y les guíes también en ese camino tan especial, evolutivo en este momento, como ese guía espiritual, ese gran coach espiritual que tú eres también, para encaminar a las personas a ese conocimiento y sepan comprender lo que les está ocurriendo en estos momentos tan sumamente críticos. Sí, son muy sensibles estos tiempos, Yera, sí, tenés razón, amor. Para aquellas personas que se quieran comunicar, pueden marcar directamente el signo más, colocando en su celular, marcando el número 54 911 53 29 75 99, o por mi Instagram, colocando directamente Roberto Carlos Vidente, y allí me pueden dejar un mensaje en privado y se lo voy a contestar a la brevedad. O por Facebook, Roberto Carlos Cuello. Así que un placer, Sheila querida, un beso Gracias, inmenso para vos, para toda tu familia, para vos, María gracias, Rosa, para toda tu gracias. familia. Gracias. Felices Pascuas para toda Barcelona y para todos los oyentes que alcancen estar en esta sintonía de esta radio Mundo Holístico. Un beso grande para Sandra, para Jorge, para Francisco, para todos. Y ojalá, Dios quiera, y es lo que rezo, que logremos la paz y la unidad y entendamos lo que quiere decir el amor en frecuencia. Bendiciones para Bien, todos. pues nada, muchas frecuencias de amor las hemos recibido y ahí las estamos vibrando, las estamos disfrutando y las estamos desarrollando. Abrazos enormes y ya sabes que aquí se te quiere. Hasta siempre Los amo. Besito. Besito. y a ti, te amamos. Bien, pues ahora también, antes de que entre la invitada de hoy, María Rosa Mar Cambras, nuestro querido Jorge nos va a poner un poquito de música.
Bueno, María Rosa, qué potencia de programa, ¿eh? Qué intensidad de programa. Pues sí, mucho, mucho. Realmente es un programa muy interno, diría yo, ¿no? Nos toca a todos muy hacia adentro. Es como una introspección durante en estas fechas, cuando llega la muerte, ¿no? La parte importante sobre Jesús, que ya hemos hablado un poquito de cómo venía, pero que toca un poquito ante el mundo entero, porque curiosamente, como la Navidad, ¿no? Qué curioso que un ser, que un niño hace fiesta internacional en todo el mundo, ¿no? Para redimir al Creador, a un hijo de Dios, ¿no? Que nos viene a salvar y que luego pasa durante todo su tiempo, que poco a poco va caminando en su vida para hacerle sus iniciaciones para poder llegar a redimirse a través de su padre, ¿no? Directamente de su padre. Claro. Y además pasar un calvario complicado para él mismo aceptarse de que tiene que hacer todo esto por la humanidad. Realmente como ser... Ese es un planteamiento totalmente diferente, desde luego, de cómo el catolicismo o el cristianismo exotérico nos ha explicado. Esa es el enigma, la profundidad, sí, ¿no? Eso es del muy misterio interesante, ¿no? de la muerte, crucifixión sí. y vida. Y vida. Vida, el sentido que tiene la vida de Jesús. Porque fíjate que después, 3 días, una vez ahora representaría que se va a hacer la última cena, precisamente hoy, ¿no? En el sentido va a Getsemaní con sus discípulos allí al sudario para poder llevar su miedo, su propio miedo incluso, ¿no? De Jesús de qué es lo que le va a pasar con el ego, porque de decir, seré capaz yo de hacer esto, tu padre me lo estás pidiendo, pero no sé dónde vamos a ir, ¿no? Y curiosamente en 3 días, en un momento que se lo llevan con la cruz, lo crucifijan y luego hay esta redención, es que es tremendo, ¿no? Es un tsunami, podríamos decir, de emoción importante que de alguna manera cae en el mundo, ¿no? Cae en el mundo, porque es como un comienzo de introspección interna, buscar este punto de ego hacia donde uno puede romper estos yoes que muchas veces de la personalidad, a medida que hacemos la vida, no las encontramos. Y después la redención, ¿no? De lo que es el Viernes Santo, que es una de las fechas, que es la muerte, cuando él se deja muerto en la cruz, y que la Virgen María con su amor a los pies, viendo todo este proceso, este dolor de este hijo, con el amor tan especial para redimir todo este dolor, como absorbe el dolor de su propio hijo. Y después a la mañana siguiente del sábado al domingo, ¿no? Que hay la redención y la resurrección, que es el Espíritu Santo, ¿no? La llama del Cristo, del Dios Padre, ¿no? Todo esto es una reflexión que a mí me ha traído en cola desde que yo hice mi primera comunión. Realmente yo en aquella época miraba mucho los libros de un libro que yo tenía del colegio, que se llamaba La vida de los santos, y había toda la historia de los santos y de la parte cristiana, ¿no? Del antiguo cristianismo. Y para mí era como leer un cuento, para mí, todas estas cosas, pero cuando llegó esa parte del dolor, ¿no? La transición de este dolor de Jesús y después la resurrección, yo pensaba, pues mira, después de tanto dolor, si hay una realidad que es bonita, ¿no? Que se acaba, que hay vida, pues oye, eso debemos de pasar todos por ahí a ser un poco más constantes, a mirar que no nos peleemos con las personas, a intentar de ser buenos con los de al lado, no sé, conmigo mismo, intentar que mis padres no se enfaden tanto, qué sé yo, tonterías de esas que muchas veces podías pensar, ¿y por qué te coges tan a pecho, no? Pero llegó mi adolescente y dije, esto es una
chorrada, ¿qué digo? ¿Yo qué hago? Te sacudiste de toda esa, claro, de esa vivencia es toda emocional y esa sí, creencia que fuiste sí, construyendo. fui construyendo Normal en la pero adolescencia, ¿no? en esa historia, ¿no? Y también es normal en la ruptura, ¿no? Pero me quedó mucho clavado que estos 3 días que en mi casa se hacían como rituales muy especiales, en lo que es Jueves Santo, el Viernes Santo y el sábado de Pascua, y hasta la luna, hasta el lunes, ¿no? Que es la mona, el domingo de Pascua, que es la resurrección, y luego viene lo de los dulces que tenemos en Cataluña, sí, no, que hablamos después, ¿no? De esto, sí, Pero sí. quiero decir que estos 3 días para mí siempre han sido especiales. De alguna manera, aunque yo no practique de una manera real todo esto, pero sí que tengo un pensamiento de cambio para hacer ayuno, para buscar una manera de redimir mis propias faltas, donde yo puedo rememorar mejor para que las cosas cambien y haga un cambio interno importante que se pueda ver en el entorno más cercano, porque si no es como aquel que dices, lo intentas, pero luego te olvidas y se acabó. No es muy sano esto, porque muchas veces lo hacemos, sabemos mucho. Eso es como las dietas, ¿no? Lo intentas un Sí. día y luego no llegas a Y a ninguna la mañana parte. siguiente ya Esto no es un lo proceso practicas, que ¿no? hay que seguir con un poco de disciplina. Sí, y realmente mi abuela siempre me decía, en un Viernes Santo nunca ni friegues ni barras, jamás, porque si haces alguna, es una falta de respeto al Dios, al Jesús que nos dio la vida por nosotros. Entonces hay que tener un respeto y no se puede Sí, trabajar. a mí también nos inculcaba mucho que el Viernes Santo no se hacía absolutamente nada. Nada. Porque es un día dedicado solamente a pensar, a orar, a meditar, a reflexionar sobre sí, lo sobre que representa el misterio de la Semana Santa. Sí, exactamente. La muerte, la eso. crucifixión y resurrección Sí, de Cristo. eso es muy importante. Entonces, eso parece que no, lo llevas dentro, ¿no? Y yo lo estoy enseñando a mis nietos, pero ellos también son otra época, no están arraigados a una religión, tienen una apertura distinta a nosotros, y entonces, claro, pero no dejan de que las tradiciones, a pesar que se están diluyendo mucho, realmente en Barcelona, ya sabes, como decíamos antes, Sí. que cada vez hay menos palmas para ir a al Ramos, ahora en la Pascua muchísimas cositas menos, no más comercial, más todas comercial, estas cosas, pero no hay esta sensación de interiorización que esto representa, ¿no? Y realmente yo he marcado en mi trabajo siempre que estos 3 días pues hay una tranquilidad en el trabajo que yo hago, ¿no? Yo también no suelo hacer mucha actividad. Hago poca, sí. A poca, estar en mí y dar también un poco de coraje y de fuerza a las personas. Porque hay una cosa muy bonita para mí, que es la gran resurrección. La resurrección es como la vibración de que todo puede suceder y que no hay muerte que no se pueda llegar a ser una cosa muy buena una vez una persona, porque la muerte es un cambio de forma. Y hay muchas maneras de morir. Entonces, realmente, como práctica que yo he tenido ante la muerte en una ocasión de mi vida, había un momento que yo decía, ya estoy preparada para irme, Señor, llévame. Y me decía, no, si no te toca, ahora te vuelves a bajar y te bajas, ¿sabes? Y me quedé, sí. ¿sabes? Y volví, ¿no? Pero curiosamente hay como algo especial que yo siempre doy fuerza y fe a que las cosas y las personas puedan pensar que realmente hay algo más detrás de la muerte. Y esto para mí es importante. Claro, sí. Pues efectivamente. Bueno, yo desde luego mis vivencias también, para mí hay tanto misterio, hay tanto mensaje en la Semana Santa enorme, ¿no? Mucho. Bueno, desde ver, a mí yo siempre me pregunté el tema de la cruz, ¿no? Si realmente la cruz existió, si fue crucificado, tal como se nos dice, etcétera, ¿no? Bueno, en mi propia creencia yo creo que sí, que fue crucificado en una cruz, pero que fue crucificado en una cruz muy diferente a la que nos ha mostrado. Porque esa cruz, desde luego, se forma o empieza a surgir a través del año 600, después de la época de Cristo, porque los cristianos
digamos, no se identificaban con ninguna cruz, sino con un pez. Con el pez. Era un pez o otro símbolo, que ahora bien no recuerdo, Sí, el pez y el otro pez. símbolo que hay, eran otro símbolo. La cruz vino después. Pues, Para mí, desde luego, la cruz representa, pues la cruz es universal, es una geometría sagrada, representa el punto y las 4 dimensiones del espacio, norte, sur, este y oeste, Claro, representa también claro. el ser humano centrado, con el centro en el corazón, con los brazos extendidos, enraizados en lo alto, en el medio y en lo profundo de las 3, digamos, de las 3 dimensiones del espacio. Que tenemos, los puntos exacto. cardinales, Sí. en fin, los 5 elementos, Todo. fuego, la tierra, Sí, el agua y el sí, aire. sí, sí. Por supuesto, en Sí. la resurrección tendríamos ese espíritu que sería Sí. ese prana universal Ah, que exacto. resucita y que rescata al ego. Eso es. El misterio profundo para mí es que el grial El santo grial. que se crea en la cena, Sí. en la cena sagrada, que por cierto está María Magdalena como Sí. la gran líder de los apóstoles, y en donde en el Evangelio de María Magdalena, aunque no fue escrito por ella, se reconoce que ella desde luego no fue una prostituta, y que era la persona en la que más confiaba Jesús, hasta el punto que Pedro cogió muchísimos celos, los apóstoles le tenían muchísimos celos. Sí, sí. Y bueno, y todos esos evangelios apócrifos pues nos revelan muchísimos misterios y muchísimas realidades. Porque estos, por ejemplo, apareció el Evangelio de Pedro, que fue el primero que apareció, y apareció precisamente en Egipto, que son en una vasija encontraron varios pergaminos enrollados con el Evangelio de Pedro, y era en un lugar que se llama Nag Hammadi, los escritos de Nag Hammadi. O sea que hay mucho que cortar y mucho que hablar sobre esta persona tan importante que desde luego nos influyó y nos sigue influyendo muchísimo. A nivel espiritual, para mí, marcaría pues esa otra rama posiblemente de lo que es el cristianismo, donde nació, ¿no? Que sería la rama gnóstica. Sí. Porque no fue el cristianismo desde el principio, ni el catolicismo, sino que eran varias sectas que existían, y nace en Judea, y desde luego viene del tema de los judíos, porque Jesús era judío. O sea que exacto. de ahí nace. Pero claro, había muchas sectas, y entonces hubo unas que tenían una tendencia y más, digamos, más tradicional o más conservadora o más política, y otras, sin embargo, como los gnósticos, la tendencia que ellos cogieron y que ellos tenían, pues es una tendencia, como muy bien nos explicaba Roberto y tú ahora, que es del autoconocimiento, del yo superior, de trabajar con los egos, trabajar con toda esta parte y desde luego canalizar con Dios directamente, sin necesidad de ningún salvador o mesías, porque al fin y al cabo el único que se puede salvar a sí mismo es uno mismo. Entonces, exacto, a través de todas esas enseñanzas de las parábolas, por supuestísimo de los evangelios, aunque muchos de los evangelios se contradicen unos con otros. Y claro, ¿qué hay de verdad en todo eso, no? Claro, eso es algo que es saber lo que está verdad y lo que no es verdad. Exacto, porque cada uno lo ha explicado en función de lo que cada sociedad había vivido en su momento. Claro. Porque son retazos de vivencias de diferentes personas, ¿no? Claro, y han ido añadiendo a las cosas, y vienen tergiversadas como todas las cosas que vienen así. Y luego, ¿no? Constantino, en el primer concilio que se hizo de Nicea, pues ahí se quedó con los evangelios canónicos, claro, que son los de los 4 evangelistas que antes hemos hablado, y los evangelios apócrifos y toda esta otra enseñanza, pues bueno, de donde también nos hablan en otros escritos, de Qumran, el monasterio donde Jesús estuvo, al que pertenecían, esa parte también de esa enseñanza esenia, ¿no? Que luego bebieron muy después pues los cátaros, los albigenses. Bueno, las sociedades, por supuesto, también que salieron después muy importantes, como el rosacrucismo, que se basa un poco su base inicial en un cristianismo luteriano o calvinista, y ahí va desarrollando, pero desde luego mucho más profundizando. Siempre los misterios, digamos, que están ahí, y que esa gnosis, ese conocimiento, pues tiene que ser muy personal
y adquiriendo también a través de todos esos evangelios y de esos escritos que al fin y al cabo, pues bueno, están comprobado que son reales porque están datados con el carbono 14, está comprobado que es cierto, ¿no? Que no son falsificados, que son escritos reales, pero no dejan de ser esos escritos pues que, bueno, tienen una versión de las cosas que la propia persona, bajo su criterio o bajo sus influencias personales, políticas, de cultura, de conocimiento, etcétera, de la sociedad, pues va plasmando. Pero el misterio es muy grande porque ha llegado hasta nuestros tiempos y todavía esos escritos se conservan. Y yo digo que Jesús de Nazaret es una persona, para mí ha sido uno de mis grandes maestros. Para mí también. Creo que su aura es tan exageradamente grande que nada más pronunciarlo ya se aparece, y yo doy fe de que en momentos muy delicados de mi vida le he llamado y él ha acudido, y que realmente hacía milagros porque en mi caso desde luego he vivido muchas cosas milagrosas cuando le he pedido esa ayuda. Ahora tenemos a un nuevo avatar, pero bueno, no sé, que es Maitreya, ¿no? Maitreya, el instructor del mundo. El nuevo instructor del mundo, que bueno, como San Juan Bautista anunció en la época de Piscis que era Jesús, ahora fue Benjamin Creme, que ya falleció hace unos añitos. Un periodista inglés. Sí, muy bueno y muy buena persona, que tuve la oportunidad de conocer y seguir. Yo también, porque fui contigo. Y que pudimos continuar, y ha sido pues el Juan Bautista para el nuevo Cristo de Maitreya, que ya está en el mundo, y que es el nuevo Cristo del compartir, del dar, y viene como educador, no como un maestro. Y como hermano. Como hermano, viene de una manera sencilla, abierta y eso, pero no viene solo, están los 14 maestros acompañados con él, entre ellos está Jesús, que ha hecho una nueva, diríamos que iniciación también más alta, y que realmente están todos intentando de ayudar para esta nueva era, para volver a poner un poco de luz ante tanta oscuridad como hace un ratito estamos viendo, porque estamos viviendo momentos muy duros, ¿no? Sí. Y realmente estas cosas hemos de buscar siempre este punto de conciencia, ¿no? Este punto de conciencia, que los maestros, sean de esta época o pasada, siempre nos dan la misma versión de las cosas, que es entregar el amor crístico ante todo el mundo. Primero para ti. Y el amor crístico es lo que muy bien Roberto decía, es esa vibración de esa energía taquiónica poderosísima, con el amor, que la energía taquiónica es la energía del amor. Y entonces, bueno, ese grial pues no es ni más ni menos que ese encuentro profundo con ese amor, contigo mismo y con los demás. Y con los demás. Con los es demás. Una comunión, es la ceremonia esa de la última cena. Totalmente. Compartida, que el maestro, a través, por supuesto, de esa nueva venida, a través de Maitreya, en esos 14 iniciados, y también como Sananda en la Hermandad Blanca de la Luz. Es un maestro que en otro grado evolutivo también está trabajando junto con la Hermandad Blanca de la Luz, San Germain, Hilarión, los siete maestros ascendidos de la Hermandad Blanca. Kuthumi, Dujakul, Apis Bey, Serafis Bey, exacto. Serafis Bey es uno de los maestros, a mí me encanta porque es el del rayo blanco y trabaja con Gabriel, y tiene su templo etéreo en Luxor, precisamente. Exactamente. Y bueno, se dice entre los muchos lugares secretos y los misterios que el Santo Grial lo tenemos en Montserrat. Bueno, yo sé que el otro día me encontré, que estuve hace muy pocos días pasando allí unos momentos en esta montaña sagrada que tenemos aquí en Cataluña, que es un gran chakra de la tierra. Acuden personas de todas partes partes del mundo a encontrarse, a conectar con la energía. Y sí, sé que incluso hay una espada
secreta, guardada. Encontré unas personas el otro día que encontraron esa famosa espada. Bueno, recordé ahí a Pablo Coelho en su viaje del peregrino del Camino de Santiago, Camino de un mago, en que él va buscando la espada, Petrus va buscando su espada y la encuentra en ese camino iniciático que él efectúa en Santiago. Realmente Pablo Coelho vino y... Claro, y Santiago también ha sido pues el hermano mayor de Jesús. Jesús tenía hermanos, también tenía hermanas, aunque desafortunadamente la parte femenina ha quedado muy poco, bastante olvidada, según parece. Y... Bueno, depende, porque también decían que Jesús se había casado con María Magdalena. Exactamente. Y es una de las cosas que se están viendo, y que tuvo hijos, y que de alguna manera su hija Sara, y entonces pues bueno, hay un misterio allí que aún todavía no se ha acabado de descubrir. Todo esto lo tenemos aquí en Francia, en el Languedoc, ahí está. Y bueno, en ese tema el abad Saunier, sí, ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, te acordarás más tú que no yo ahora en este momento, pero bueno. Es interesante saber que realmente la figura de Jesús no pasa en vano y se abre en muchas conciencias seguidas desde pequeños a grandes, que para mí esto es muy importante, ¿no? Y que realmente... Bueno, gran amigo de los niños, él se decía, dejar que los niños se acercan a mí, o sé como un niño, ¿no? Y alcanzarás... Y alcanzarás todo lo que necesites. No recuerdo bien la frase, pero... Siempre rodeado de niños y de ángeles, y encontrará la paz. En la angeología, en la parte de la angeología, él es, digamos, el avatar también, o como se puede decir, de los ángeles. Él siempre va con los ángeles. Con los ángeles y los arcángeles, porque los lleva mucho al arcángel San Miguel, que es muy importante, el Rafael. Sí, Uriel, Gabriel, Rafael, Miguel, Zadkiel, Chamuel, Elohim, de todos un poco. ¿No? Realmente es fantástico toda esta vibración. Yo os he traído un ritual, no sé si... ¿Quieres añadir alguna cosa más? Un momentito, dices el ritual y entonces ya añado yo. Vale, bueno, gracias. Como tú quieras. Di el ritual. Di el ritual, tenemos 10 minutos nada más, así que 5 para ti, 5 para mí. Como buenas hermanas vamos a compartir el tiempo. Es que quisiera comentar que, bueno, para estos días que son de esta transición tan importante energética, porque no deja de ser un movimiento energético importante, y las velas son muy prácticas para poder hacer rituales, porque tienen los 4 elementos, precisamente, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces os diría que para este domingo de la Pascua, pues podáis hacer un ritual sencillo de poner un triángulo con 3 velas. En la parte de arriba ponéis una vela amarilla, en la parte izquierda una vela azul oscura, en la parte derecha una vela de color lila o morada, que sea un poco fuerte, y en el centro una copa de cristal con un poquito de mitad de vino negro. Y después en la izquierda, entre medio de las aristas, diríamos, del triángulo, entre la vela amarilla y la vela azul, le ponéis el incienso de mirra. Y en la parte derecha de esta línea ficticia, entre la línea amarilla y morada o lila, 3 hojas de laurel. Muy bien. Entonces, en ese día, como es la resurrección de Jesús, os vais a poner delante, encendéis las velitas y representará para pedir que la vela amarilla os dé la luz. Dilo un poquito rápido, por favor, la luz para crecer en vosotros y conectar con la luz superior, para que crezcáis como personas. La lila o morada, para que os libere de todas las cosas y os transmuta de todo lo negativo y lo malo que hayáis podido hacer en vuestra vida o que podáis tener en el día a día.
y la azul es para que trascendáis en la salud y en la abundancia, para que haya un amor universal. Y hacer una oración que cada uno sepa. Exacto. Y ya está. El Padre Nuestro es fantástico, es 3 veces. Y se acabó. Disculpad. No, hombre, no, muchas gracias. Me parece un ritual precioso y además lo que más me ha gustado de todo, aparte de las velas, es esa copa que representa la última cena en donde Cristo, pues bueno, ofrece, pues ahí, bueno, hay leyendas o hay también historias que dicen que cada uno de los apóstoles depositó también una gota de su sangre, aparte de la sangre que recogió después, la sangre de Jesús. Yo desde luego estoy, como siempre, ya en el último momento para deciros que ha sido un placer, que se me ha pasado el tiempo rápido, que volveremos a hablar de este tema de Jesús de Nazaret, porque hay muchísimas cosas que hablar sobre la existencia y esa venida de este Mesías. Y hasta siempre. Muchísimos besos, os llevo a todos en mi corazón, que paséis muy felices Pascuas, y en temas de dulces, pues ya sabéis, en Cataluña tenemos la mona y tenemos los buñuelos de Cuaresma en toda España y las torrijas también en el resto de España. Disfrutar mucho y ser muy felices.